Buenos días, una vez más, bienvenidos a todos a la Iglesia Cuadrangular. Mi nombre es Chantal Edler, uno de los pastores aquí, y es un gozo para mí y un privilegio de traer la palabra de Dios a ustedes el día de hoy. Estoy emocionada porque comenzamos una serie nueva que se llama La Fe se hace, y entramos en un libro favorito de la Biblia, que es un libro maravilloso. Y creo que en las próximas semanas van ustedes a ser bendecidos y van a ser animados, van a ser retados. Y para algunos de ustedes va a ser un recordatorio o tal vez la primera vez que realmente comprendan lo que significa seguir verdaderamente a Jesús. A medida que continuamos este año 2021, ya es junio, va tan rápido que aún la palabra que este año nos dio, la palabra de Marco, framework, y cómo continuamos tener ese lente por el que vemos y cómo vemos este año. Y esa es la que nos hemos posicionado. Y es maravilloso porque vamos a continuar reconstruyendo esta fundación como seguidores de Cristo. Y esta serie nos permite reconstrucción y el refinamiento de las cosas básicas, porque este libro es exactamente eso. Está lleno de consejos prácticos y discursos de sabiduría. Y este libro, y lo que habla el libro de Santiago es que fue escrita por Santiago. Santiago, el libro de Santiago. Y Santiago es la palabra de español, pero en griego se llamaba Jacobas, que en griego era Jacob o Jacobe. Son diferentes traducciones que muchas veces se le conoce como Jacobo, no Santiago, pero estamos hablando del libro de Santiago. Y cuando hacen un reconocimiento ustedes, cuando dicen que Jacobo escribió el libro de Santiago, ahora es el mismo, ¿ok? Pero siempre le vamos a llamar Santiago, porque ya tenemos aquí al pastor Jacobo, aquí, a Jake. Pero este Santiago era medio hermano de Jesús y tenía una vida desafiante. Y después de que Pedro se mudó de Jerusalén, Santiago comenzó una iglesia nueva y creció en este liderazgo en Jerusalén. Era una iglesia compuesta de judíos mesiánicos o cristianos. Y por 20 años sirvió y experimentaron muchas dificultades, pobreza, persecución. Atravesó Santiago de estas cosas hasta que fue asesinado y murió como mártir en el año 62 después de Cristo. En este libro tenemos el legado y el corazón de las enseñanzas de Santiago y se centra en la fe verdadera. Y en el primer versículo habla de las 12 tribus y está escribiendo a esas 12 tribus de Israel porque tenían que correr, porque estaban siendo perseguidas. Y como contrario a las cartas de Pablo, no está escrito a una iglesia en particular o a un problema, sino a todas las tribus, a todas las iglesias. Y usted se va a dar cuenta de que nos aplica aún el día de hoy. El libro de Santiago es un resumen de las enseñanzas de Santiago justamente, y no es una teología nueva, no. Es simplemente nos reta la forma en que vivimos nuestra vida. Nuestra intención, vamos a hablar en el capítulo 1, comenzando en el versículo 2. Yo siempre animo a que todos traigan su Biblia, dice la pastora, pero el título del mensaje de hoy es ¿cuál es el título? Es Tentaciones, Pruebas y Fatigas. Y empieza diciendo, hermanos, consideren que la alegría, cada vez que enfrenten pruebas, dicen, consideran la alegría. Y Santiago está hablando a la gente que ha sido perseguido, está corriendo por sus vidas. Y les dice, porque saben que la prueba de su fe produce perseverancia. Y esa perseverancia hace que su trabajo que sea maduro y completa. Lo que está diciendo es, Santiago, si considere que alegría cuando enfrentemos pruebas. Ahora, no les voy a mentir,
Yo tengo una dificultad con este versículo, porque no es mi inclinación personal de tener gozo cuando paso por pruebas y tribulaciones. No es mi reacción, más bien es lo contrario. Pero en el capítulo 1, cuando dice que sintamos gozo cuando comen- com- emprendemos pruebas, no. Pero las pruebas y dificultades nos hacen más fuertes, que cuando entramos por cosas difíciles no son causadas por Dios, sino que Dios las usa más bien esas pruebas para su gloria y nos hace más fuertes, más maduros. Y la palabra de Dios dice que nos hace completos. Esta mañana mi ánimo es que si usted está pasando por una temporada en su vida que está pasando dificultades o retos, agárrese de la fe, porque Dios no va a desperdiciar esto. No lo causó, pero Él lo puede utilizar para su gloria. Ahora, la palabra que vemos en esta palabra se usa en referencia a los plateros, los que trabajaban con plata. Y para probar la plata la ponían en una olla para cocerla. Y cuando alcanzaba cierta temperatura, las impurezas subían a la superficie y sacaban aquellas impurezas y lo hacían enseguida, hasta que todas las impurezas se quitaban. Y cuando los plateros se daban cuenta de si la plata ya era pura, es que al ver a la olla podían ver su reflexión. Cuando vemos eh, justamente es lo que dice la Biblia, que estas eh, nos traen madurez. Y esto no viene sin ninguna prueba. O sea, el fuego es parte del proceso. Y Dios dice que nosotros debemos hacer reflexión de Él en la madurez. Y en nuestra cultura, sobre todo en la cristiandad, somos tan difíciles a aceptar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque implica como que hemos hecho algo malo o que Dios no nos ama. Y esa es una idea falsa. Y saben que se dicen, si sigues a Jesús, Él te quitará todo tu dolor y todo va a estar maravilloso. Pero no, tenemos que reconocer que eso no es necesariamente cierto, no funciona así, porque sabemos que el corazón de Jesús, Él nos hace santos. Ahora entramos en ese viaje con Dios para entrar a sanidad. Pero la meta de Dios no es hacernos felices, sino santos, santos. Y podemos ya después tener libertad de dolor. Pero lamentablemente muchas veces los caminos y el sufrimiento los que nos hacen más como Cristo. Y ahora hemos pasado por estas pruebas difíciles este año pasado. Y muchos estamos librando pruebas en nuestra vida diaria. Y no son fáciles, no son divertidas. La única forma de llegar al otro lado es atravesar esas pruebas y salir de ellas, porque no hay escape de eso. Es inevitable, tenemos que pasar por las pruebas. En nuestra vida todos pasamos, pero tenemos dos opciones. Podemos crecer a partir de las pruebas o podemos dejar que las pruebas nos descarrilen. Pero por eso dice Santiago que si alguno carece de sabiduría, que le pida a Dios y Dios te lo dará. Pero cuando pides, tienes que creer, porque el que duda es como aquel que no espera nada del Señor, y esa persona tiene de doble ánimo e inestable en todo lo que hace. En otras palabras, si no tenemos la sabiduría para entender que las pruebas son para nuestro beneficio, aunque no sean parejas las pruebas, pero no, son dolorosas y que no sabemos la salida. Pero si no entendemos que Dios en su amor, en su magnitud, lo usa para su gloria, la Escritura dice, ora y pide a Dios por sabiduría y el Señor te retribuirá. Y los versículos siguen, dice, los creyentes humildes deben enorgullecerse y los ricos
deben de enorgullecerse en su humillación. ¿Por qué? Porque los ricos mueren como una flor cuando el calor abraza y se seca, aunque se estén metidos en sus asuntos, pero bienaventurado el que persevera la prueba, porque habiendo resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió. Y dice que son los que pasan las pruebas que recibirán la corona de vida. Porque es fácil alabar a Dios cuando todo está maravilloso, cuando todo está bien. Pero cuando la vida está bien, pues sí, todo no es, pero es más difícil alabarle cuando estamos sufriendo cosas en nuestra vida. No tenemos opción. Y el versículo 12 dice, el que persevera bajo la prueba y recibirá la promesa de la vida que el Señor ha prometido. Ahora, ¿qué es lo que es la promesa o la corona de la vida? Los teólogos tienen conflicto. ¿Qué significa esto de la corona de la vida? ¿Será que recibiremos algo aquí en la vida o una vez que lleguemos al cielo? Que hay diferentes teorías lo que significa y no vamos a hablar de eso. Pero el acuerdo es que es un premio. La experiencia humana, no solamente las pruebas, pero también la tentación. La tentación es parte de... Como gente tenemos esta idea de que el momento en que decimos sí a Jesús, todos nuestros deseos desaparecen. Pero los que estamos en este cuarto, los que somos cristianos mucho tiempo, saben que no es como funciona. No, no es así como funciona. El versículo 13 dice, cuando somos tentados, no digamos que Dios nos ha tentado, porque Dios no puede ser tentado ni tienta nada a nadie. Más bien nosotros, porque después del deseo, cuando tenemos tentación, esos deseos nos lleva a pecado y finalmente a la muerte. No nos engañemos, hermanos y hermanas, porque toda dádiva buena y perfecta desciende de lo alto del Padre, de las luces celestiales, porque Él eligió darnos la luz por la palabra de verdad, para que seamos una especie de primicia de todo lo que Él creó. La tentación es un poco loco, ¿no creen? Porque imagínense, la cuestión de la tentación es que nosotros como humanos nos sentimos literalmente atraídos por algo que es malo para nosotros. Ahora, honestamente, nunca he escuchado que alguien diga la palabra tentación para cosas beneficiosas. No decimos, por ejemplo, oh, estoy tentado a leer mi Biblia. Oh, hazlo. O no dicen, oh, estoy tentado a ir al gimnasio. No, pues haz ejercicio. Siempre escuchamos la palabra tentación para cosas que no son beneficiosas, como alcohol, drogas, inmoralidad sexual, o chocolate, galletas, o pasteles, o qué sé yo. A la pastora sí le gusta eso, los pasteles. Pero esas son cosas que no son beneficiosos. Eso es lo que tenemos en mente con tentación. Pero lo que el versículo realmente dice es de que Dios no nos tienta. Parece como una idea errónea, pero Dios no nos atrapa, Dios no nos hace trampas, no nos pone en tentación. Y dice, es una trampa, te agarré. No, eso no es cierto. No es el Dios que tenemos. Nosotros somos tentados por nuestros propios deseos malvados. Y Santiago aquí es un lenguaje realmente poderoso sobre el embarazo y el parto. Y pinta una imagen mental de lo que la tentación, porque dice que el pecado puede parecer bueno, pero lleva a la muerte. Se siente de a veces como que lucha con la tentación, algo que lo aleja de Dios. Si usted ya dice Santiago que no caiga en esa tentación, no vale la pena. Sí, la tentación es real. Sí está a nuestro alrededor y nunca desaparece por completo, pero Dios nos ofrece algo mucho mejor. Cuando decimos sí al pecado, decimos sí a la imitación barata de felicidad falsa, que es solo momentánea, que se desvanece rápido y luego se estrella con fuerza. Cuando decimos
Por ejemplo, como la comida mexicana. Queremos esa comida mexicana deliciosa. Y está usted manejando y está pensando en esa comida hecha en casa, auténtica mexicana. Y de repente pasa por Taco Bell y se convence a sí mismo de que si va a Taco Bell, de alguna forma va a satisfacerle ese deseo de comida auténtica mexicana. Pasa allí y ordena su comida y empieza a comerlo. Ahora, Taco Bell no es malo, no es malo. Pero hermanos, no pueden tomar o comer Taco Bell sin pagar el precio, porque no es la cosa real, la auténtica. Es una felicidad momentaria que va a desesperarlo al rato. Y sí, estoy comparando comida buena mexicana con Jesús, pero cuando decimos sí al pecado, o cuando decimos sí a los caminos de Dios, decimos sí a la alegría del Señor, porque da felicidad más allá de circunstancia. Y eso es la presencia de Dios que nos mete a esa presencia, justamente. Tenemos que escoger. ¿Queremos la cosa correcta o imitaciones? Que nos lleva a la desesperación. Los versos 19 y 27 dicen, mis hermanos y hermanas, dice, escuchemos esto bien, porque esto nos aplica a todos. Tomen nota de esto, dice hermanos y hermanos. Todos deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar, porque el enojo no trae justicia. Y todo eso nos lleva a la maldad. No se limiten a escuchar la palabra y se engañen a sí mismos, sino a hacer lo que dice la palabra, porque cualquiera que escucha la palabra pero no hace lo que dice es como quien se mira la cara en un espejo y después se le olvida cómo es. Pero el que mira atentamente la ley perfecta que da libertad y permanece en esa verdad, sin olvidar lo que ha oído, será bendecido y bienaventurado. Los que se consideran religiosos, sin embargo, no controlan su lengua, se engañan a sí mismos y su religión no tiene valor. Porque para evitar ser contaminados por el mundo, porque iglesia, eso no, el mundo esta mañana, si tuviéramos tiempo esta mañana, leería estos versículos 10 veces más. Porque esto nos lleva a lo que somos realmente. Porque si está buscando los conceptos básicos de lo que significa seguir a Jesús, o si ha sido cristiana durante mucho tiempo y su vida no refleja lo que Santiago está diciendo aquí, entonces estamos perdiendo la marca. Al concluir esta mañana, hay algunas preguntas que quiero hacer, pero en su vida, generalmente hablando, podemos hacer, sobre todo este año y medio pasado, de lo que ha pasado. ¿Cómo has tratado a tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo, a la gente diferente, extraños, a todos? ¿Has sido rápido a escuchar, lento para hablar y lento para la ira? Porque Santiago dice que para que nuestras vidas produzcan la justicia de Dios, tenemos que aceptar que la palabra de Dios se plante en nosotros. Ahora, en cuestión de plantar, se toma tiempo. Mi esposo mencionó y se divirtió conmigo de que yo estaba plantando en mi jardín. No sabía lo que estaba haciendo. No sabía que una vez que planta 2, 3, 4 plantas de zucchini, de calabaza, hay una inmensidad de fruto. Pero la parte favorita mía de lo que significó eso, ese viaje mío de sembrar, que cada día que iba al jardín y le echaba y regaba esa tierra, y al cosechar la comida que yo había plantado. Y aunque ese jardín, la cosa más maravillosa, ver aquellas cajitas de tierra, que era un montón de tierra simplemente. Así empezó. Pero al sembrar semilla y al esconderlo ahí, y por semanas cuando iba a esas cajitas y la regaba y le echaba agua y se veía tierra, tierra, tierra. Pero tenía fe de que algo iba a pasar, que no lo veía. Y eventualmente algo empezó a brotar.
Y cuando vi el primer frijol que resultó, la primera calabaza que salió, me sentí tan animada porque era el fruto de mi trabajo. De la misma forma, la palabra de Dios es similar a esto, que Santiago dice que aceptemos humildemente la palabra de Dios. Por cada uno de nosotros en esta sala representa, o los que están en línea, justamente esa caja de jardín de tierra. Y pero mientras pasamos tiempo en la palabra de Dios, esa semilla que se nos planta cuando estamos orando, ese es el agua que está formando aquella semilla. Y cuando damos, servimos en la comunidad, ese es el sol que da alimento a aquella semilla. Y de alguna vez usted siente que está haciendo todo eso y dice, yo leo mi Biblia, hago esto y no me siento diferente. O estoy luchando y lloro, lloro, lloro y nada cambia y se frustra porque no ve resultados rápidos. Y a veces pasaron semanas como yo cuando estaba atendiendo aquellas cajas de tierra. Pero Dios hace lo mismo porque va a haber fruto con el tiempo. Mantenga haciendo lo que está haciendo, trabaje, ore, lea su Biblia, porque Dios hace el trabajo en usted. Porque no nace la planta de una noche al otro, no. Ahí bajo la tierra lo que no estaba pasando, algo estaba transformándose allá bajo la tierra y un día empieza a ver el cambio, empieza a ver que algo brota. Y Dios hace lo mismo en nosotros, en esa semilla que se planta en nosotros. Al cerrar hoy, ¿cómo, cómo empezamos a crecer? Y Santiago dice, no solamente no se engañen, nomás leer la palabra, sino hacerlo, porque todo el que lea la palabra y no hace lo que dice es como el que se ve en el espejo y que al irse se le olvida cómo es. Pero porque la palabra de Dios dice que su ley perfecta nos da libertad. La ley perfecta de Dios nos da libertad. Ahora, Dios no es una deidad legalista, no, no, no. La palabra de Dios su ley perfecta nos trae libertad. Libertad cuando vivimos de acuerdo con el plan de Dios para nosotros. En realidad, su corazón siempre está por nosotros, para restaurarnos. Ahora, que si está molesto porque la Biblia crea límites y nos desafía a vivir vidas honrando a Dios y vivir de manera diferente al mundo, nunca, nunca estará satisfecho, porque nuestra cultura nunca ha tenido, nunca tendrá en mente lo mejor para ti. Pero el corazón de Dios siempre ha estado contigo desde el principio de hace 2000 años, cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Estaba pensando, lo hizo por nosotros. Y Santiago termina, dice, no olvidando lo que han escuchado, sino haciendo, es decir, siguiendo el camino de Dios. Serán bendecidos en lo que hagan. La Biblia dice que solamente escuchar, pero no hacer es engañarnos a nosotros mismos. Leer o saber la palabra, pero no hacerla. No importa cuántos estudios bíblicos tengamos, cuántos versículos nos sabemos de memoria, aunque estemos aquí cada domingo, cuando nos juntamos aquí es importante, la comunidad es buena, pero si estamos aquí y nada pasa y nada nos transforma nuestra vida, ¿cuál es el punto? ¿Vale la pena? ¿De qué sirve? Ahora, me imagino que el diablo está contento cuando ven que vamos a la iglesia y que nos ve que salimos, pero vamos a la iglesia, pero nada pasa. Al diablo le gusta eso. Yo me imagino, dice la pastora, que al diablo le gusta eso porque estamos haciendo el trabajo para él, para el diablo, porque venimos y pensamos que logramos algo, pero no hay transformación en nuestra vida. Estamos dando vueltas en círculos. Tenemos que cuidar a los que están orillados, a los que están alejados. Ser cristianos significa no solamente venir a la iglesia el domingo de vez en cuando,
sino hacer lo que dice la palabra. El título de esta serie es que la fe hace, y mi esperanza es que en estas próximas semanas, continuando este libro de Santiago, que seamos animados a poner en acción las cosas que nos hace, y si ya lo hacen, magnífico, es maravilloso, pero ojalá hay otros o ayudemos a otros a que entiendan lo mismo. Oremos esta mañana. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú nos das vida. Te damos gracias por la forma en que nos amas, por la forma en que nos persigues, por la forma en que moriste en la cruz por nosotros y tomaste nuestros pecados, nuestro quebrantamiento y permitiste que nosotros pudiéramos seguirte. Tú eres real esperanza, real gozo, y no una imitación, sino hay libertad cuando caminamos en tus pasos, Señor. Esta mañana, Señor, habla a lo profundo de nuestro corazón y muéstranos cómo poner en acción que cuando decimos sí, que haya transformación en nuestras vidas para que no seamos los mismos. Gracias, Jesús. Al continuar en esta forma de oración y mientras todos están con los ojos cerrados, hablamos de esta libertad que se encuentra en la palabra de Dios. Cuando hablamos en el gozo y el amor, la esperanza, la paz que Dios nos ofrece, la cosa real, no lo falso, no la imitación. Si usted nunca ha experimentado ese tipo de gozo o ese perdón, les invito a que entren en esa relación esta mañana, porque es lo que Dios hace. Nos transforma, nos trae nueva vida. Mientras todos están meditando, si hay alguien en este cuarto o en línea que no ha dado esa decisión de entregar su vida a Jesús y quisiera usted entregar su vida a Jesús, levante su mano, ya veo esa mano. Alabado sea el Señor. ¿Alguien más? Si usted está en línea, también Zach está ahí monitoreando en línea. Puede tomar esa decisión también. Porque somos una familia, vamos a orar y repita esta oración. Esta oración nos lleva a esta relación con Jesús. Señor Jesús, gracias por tu amor. Gracias por tu gracia. Yo admito que soy un pecador. Te necesito. Confieso con mi boca y creo en mi corazón que tú eres mi Salvador. Gracias, Señor, por tu gracia. Ayúdame a ser valiente, a ser fuerte. Gracias, en el nombre de Jesús oramos. Amén, amén, amén.